Muy bien, muy buenos días. Espero que hayan desayunado. Les invito a abrir sus Biblias, Primera Tesalonicenses. Gracias, Joselo, por esa presentación. ¿Por qué elegí esta epístola? Porque en ella Pablo menciona en cada capítulo nuestra esperanza, lo que terminamos de cantar hace algunos minutos. Nuestra esperanza que el Señor viene. Saben, Pablo plantó esta iglesia y en pocas semanas tuvo que, por la hostilidad que enfrentó, tuvo que retirarse. El Evangelio mostró una vez más su poder. Personas respondieron al Evangelio predicado por Pablo y sus colaboradores y tuvo que irse. Todos debieron retirarse. No solo tuvo que retirarse para salvar su vida, sino creo que tuvo que retirarse para que esa iglesia fuese preservada en ese lugar, la iglesia de los tesalonicenses. Pero en esas pocas semanas que estuvo con ellos, les enseñó, algunos hablan de un mes, otros hablan de un poco más, pero fue poco tiempo. No fue el tiempo que le hubiese gustado a Pablo estar para fortalecer esa congregación y se tuvieron que retirar, pero en ese poco tiempo que estuvo, sin dudas, les habló de la esperanza que Cristo regresaría. Así que el Evangelio nos promete que Cristo nos espera detrás de la muerte y también nos promete que puede venir en cualquier momento. De cualquiera de las dos formas, Cristo viene por nosotros. La esperanza de Cristo regresando es mucho más que una postura teológica. Nos sostiene en medio del dolor y el peligro de la muerte amenazante, como era el caso de esta iglesia. Pero la esperanza cristiana nos fortalece para seguir sirviendo, y este es un punto clave. La esperanza cristiana nos fortalece para seguir sirviendo a pesar de las dificultades. Y es lo que sucedió en esta congregación. Primera Tesalonicenses capítulo 2, vamos a leer versículos 17. A partir de allí dice la palabra de Dios: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Porque, ¿quién es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Vamos a orar. Padre, por favor, te rogamos que uses esta porción, que es tu palabra, pero es tu palabra por medio de este hombre, que es de tanta bendición para nuestras vidas, poder ver su corazón, imitar su fe, imitar su ministerio. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares y en nuestras congregaciones, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que seguir leyendo el versículo 1 de capítulo 3, porque Pablo dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensando que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Quiero comenzar por lo obvio acerca de nuestra esperanza.
en el regreso de Cristo. Observen el versículo 17, la esperanza cristiana siempre se presenta en el contexto de las iglesias locales. Dice allí, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Creo que Pablo, como todos nosotros, necesitamos en algunos momentos de nuestras vidas estar solos, relajarnos, desenchufarnos. Los hombres solemos estar en nuestra mente pensando en nada, tenemos esa capacidad maravillosa de pensar en nada. Y así nos distendemos, nos aflojamos. Necesitamos algunos caminar, otros jugar, lo que sea. Pero Pablo, que era tan humano como nosotros, todos necesitamos ese tiempo de disfrutar de hacer nada, de vacaciones, desconectarnos de la gente, pero no debería ser nuestra meta en la vida como creyentes. Les digo, yo he oído a personas cristianas, hermanos, planear sus vidas en base a vacaciones, fines de semanas, como si allí estaría realmente el propósito del descanso para nuestras almas. Luego de la pandemia hablé con un pastor que estaba quebrantado, porque en su ciudad ya se habían levantado todas las restricciones, las iglesias podían reunirse libremente, pero muchos ya no venían a la iglesia, no necesitaban reunirse, y este pastor estaba sumamente triste. Hay una inferencia en la lectura que detrás de las palabras de Pablo son aclaraciones, probablemente son aclaraciones, quizás existió del otro lado una mala interpretación acerca de la ausencia de Pablo prolongada. Tuvieron que salir rápidamente, pero no regresaron inmediatamente. En un sentido humano, dejaron a la congregación un poco aislada, vulnerable, desatendida, y Pablo tiene que explicar lo sucedido, que no fue desinterés. Lamentablemente tenemos que reconocer que en nuestras vidas y en muchos casos no es este el tema de nuestra ausencia, de nuestra falta de presencia, sino que realmente es desinterés. Bueno, no era así la agenda de la vida de Pablo. Él les explica, abre su corazón y les dice, realmente yo quise ir una y otra vez. Ese era el lugar que ocupaba la iglesia en el corazón de Pablo. Y recuerden que Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo ama a la iglesia, amén. Cristo nos ama a nosotros. Y los que aman a Cristo, aman la iglesia. Los que aman a Cristo aman la iglesia, lo que significa que me aman a mí, que te aman a ti. Pablo agrega el condimento emocional para asegurarles que no hay desinterés. Dice, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. La fuerza recae en la palabra ansioso, que no tiene que ver con el pecado de la ansiedad. No viene por ahí la palabra aquí, sino que habla de una solicitud, habla de una diligencia, de un esfuerzo. Dice Pablo, no hay desinterés, no hay indiferencia, no nos da lo mismo ir que no ir. La iglesia ocupaba un lugar importante en el corazón de Pablo. Y lo está demostrando aquí con sus palabras. La palabra separado de vosotros comunica cómo Pablo y sus colaboradores se sintieron. Se sintieron como huérfanos, de ahí viene la palabra. No fue algo natural la separación de esta pequeña y recién nacida iglesia
el abandono de estos hermanos no fue algo natural, no fue algo planeado por Pablo, no fue desinterés. Bueno, planté la iglesia, que se arreglen, yo me voy. No, fue algo traumático. No fue algo que Pablo y sus colaboradores decidieron hacer, fue por fuerza mayor y obviamente fue la voluntad de Dios que así fuese. Y hermanos, nunca deberíamos separarnos voluntariamente de los hermanos. No es de Dios, no es de Dios que las ovejas vivan aisladas. No es de Dios. Pablo encontró la forma de tener acceso a ellos. Podríamos decir que las cartas, las epístolas eran la tecnología de ese momento de comunicación a la distancia. Yo creo que hoy Pablo tendría un buen celular, una buena computadora y estaría mandando mail y WhatsApp y estaría comunicado por la distancia con sus hermanos, con las iglesias, no tengo la más mínima duda. Pablo no vivió su fe lejos de la gente. Punto clave. Hermanos, si vamos a seguir el ejemplo de Pablo, así como Pablo está mirando a Cristo, Pablo no vivió su fe leyendo acerca de eventos proféticos en la montaña y escuchando música, aislado de la iglesia, en un monasterio. Y todo esto para decirles que el Nuevo Testamento presenta siempre la esperanza cristiana en el contexto de la comunidad. Esperamos la venida del Señor, pero juntos. Ese es el contexto en todo el Nuevo Testamento de nuestra esperanza. Es una esperanza individual, pero no individualista. Cristo no viene solo por mí, viene por su iglesia, la cual Él amó y derramó su sangre por nosotros. Ese es nuestro Salvador. Entonces, esta es la esperanza cristiana. La iglesia local, tu familia en la fe, tus hermanos, tus líderes. En segundo lugar, la esperanza cristiana se presenta siempre en el contexto de las dificultades. Versículo 18. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos los ha impedido. Creo que todos hemos leído el libro de Job. Nos da tranquilidad saber que Satanás no hace lo que quiere, no es soberano. Satanás no puede oponerse a nosotros como él quiere, tiene límites que Dios le ha puesto. Dios en su soberanía usó a Satanás para evitar la visita a los tesalonicenses. Podríamos decir que sí. Y más allá de lo que sucedió, que a Pablo no le gustó, Satanás, como decía Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios y sirve a sus propósitos. Yo creo que el diablo vive frustrado por esto, porque él termina haciendo avanzar, en cierto sentido, el reino de Dios. Así es nuestro Dios. Él no puede ganar, Satanás no puede ganar, está perdido, vencido por un Dios poderoso, todopoderoso, sin igual, sabio, único, que Dios mismo lo venció en su campo, en debilidad, en su terreno. Dios mismo se hizo vulnerable, se hizo hombre y lo venció por medio de lo que Él sabe que es la muerte. Lo que parecía un fracaso fue su gloriosa obra de salvación. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente, hablando de Jesús, participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. El diablo siempre pierde, Cristo siempre gana. Ese es nuestro Salvador. Pablo aquí no habla de tentación, observen, sino de obstáculo.
Dice, quisimos ir una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Saben? Este pasaje bíblico no quiere decir lo siguiente: hermano, no he podido venir a la iglesia porque Satanás me ha impedido. Cuénteme un poquito más. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo anoche, viendo Netflix, hasta no sé qué hora, esta mañana yo estaba tan cansado y me quedé en la cama. Bueno, ese no es el caso, hermanos. El pasaje no tiene nada que ver con esto. Saben, hay una doctrina extraña al Nuevo Testamento que le hace responsable a Satanás de nuestras situaciones pecaminosas, que nosotros mismos nos enredamos solo para justificar el pecado y poniendo a Satanás como el malo y nosotros como víctimas. Hay un famoso predicador en Argentina, supuestamente es un hombre sanador, muy poderoso, que reprende a Satanás y le dice, oíme bien, Satanás. Pero él reprende a Satanás por los pecados de las personas, pero es tan sutil el engaño porque reprende, por ejemplo, el espíritu de adulterio, de fornicación, de delincuencia, de vicios, borracheras. Así que las personas que vienen a ser libradas y no son libradas es porque, bueno, algo pasó, no es mi responsabilidad. Son todos pecados de los cuales las personas necesitan arrepentirse y venir a Jesús. Y Satanás obviamente tiene una agenda de promover toda inmundicia y toda clase de pecados, pero hay pecados de la carne de las cuales nosotros somos responsables. Pablo escribe aquí de una actividad diabólica donde no participamos, donde no somos responsables. A eso se refiere Pablo. Donde los hombres no entendemos lo que está sucediendo en el campo espiritual. Son cosas que Dios en su soberanía está manejando. Pero en cambio sí lo hace en capítulo 3. Si pueden mirar conmigo, capítulo 3, versículo 5. Dice allí, por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe por temor que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. ¿Ven la diferencia? En este pasaje sí menciona la posibilidad de que los cristianos abran la puerta al enemigo y allí sí somos responsables de ceder a la tentación. La vida perezosa, por ejemplo, la vida perezosa abre la puerta a muchos males. Muchos hombres y muchas mujeres están atrapados en situaciones de esclavitud pecaminosa porque han cedido al tentador. Agustín dijo, la pereza camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. El caso aquí es que no pudo concretar la visita que sí quiso realizar. Pablo una y otra vez muestra claramente su intención de ir, pero fue estorbado, fue impedido, algo que estaba más allá de su control. Y Dios usó al diablo para impedir este viaje varias veces. Indudablemente Dios sabe lo que hace, aunque no entendemos en la mayoría de los casos lo que Dios está haciendo, confiamos en Él. Confiamos que Dios siempre lo hace todo bien. Y esta iglesia, hermanos, sobrevivió a pesar del aparente abandono de sus misioneros. Y esto es lo maravilloso. Pero en realidad es Dios que siempre estuvo a cargo. Siempre Dios estuvo a cargo. Esa es la tensión, creo que tenemos los pastores. Creo que hay varios pastores aquí. Es la tentación de creer que la iglesia
está sobre nuestros hombros. Nunca lo estuvo. Siempre Jesús estuvo a cargo. Siempre la cabeza estuvo en su lugar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Pablo, en un sentido humano, no pudo hacer más que enviar cartas y enviar delegados. Él fue impedido, pero el Señor cuida a su iglesia. Pablo no era Dios, los pastores no somos Dios, usted no es Dios. Y este es un mensaje para los miembros también. Su pastor no es Dios, sus ancianos no son Dios. Ellos no pueden hacer lo que solo Dios puede hacer por sus almas. Entonces, esto debe quitarnos un poco de expectativas de que nuestros líderes son como Superman, que siempre van a estar en el momento indicado para salvarnos. No. Vemos el caso aquí. Pablo abandona una iglesia en medio de lobos. Tesalónica era una ciudad hostil al Evangelio. Lo dice en capítulo 1, lo dice en capítulo 2. Pero la iglesia sobrevivió. No se nos da los detalles de cómo Satanás impidió a Pablo, pero de alguna manera Pablo lo supo. Pablo supo que el diablo estaba haciendo algo ahí, pero aún así descansó que Dios estaba al control. Y seguramente el hermano que llevó la carta pudo explicar un poco más lo que esto significa, que Satanás los estorbó, pero no sabemos. Hermanos, debemos esperar obstáculos. Claro, el diablo no se va a quedar simplemente como un observador, como todos ustedes están ahora observando. Satanás no hace eso. Él es hiperactivo, no descansa en contra de los propósitos de Dios. Claro que él se opondrá a la obra de Dios. Su nombre, Satanás, significa eso, justamente adversario, ¿no? Así que tenemos un adversario, pero tenemos un Salvador tan grande, tan maravilloso, y Él prometió que estamos en sus manos. Dios se glorifica a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de la obra del diablo, a pesar de nuestros fracasos, de los aparentes problemas. Su reino continúa adelante. ¿Es así o no? Amén. Así es. Pero lo que sí es claro que detrás de esta prueba se gestionó esta preciosa primera epístola de esperanza. La iglesia fue fortalecida por la teología de la venida de Cristo. Yo no puedo dar detalles de lo que voy a contarles de esta historia, no puedo dar nombres, ni lugares, ni fechas. Fue parte de una lectura de muchas páginas y la historia se me escapó en alguna página, nunca pude encontrarla, pero esa historia quedó en mi mente. Pasó en una cultura muy hostil al Evangelio, muy similar a la situación aquí. El misionero logró plantar una iglesia, el Señor tenía pueblo en ese lugar tan oscuro, en medio de una población tan pagana y ocultista. Y en esos días llegó a las poblaciones un virus, una enfermedad que comenzó a matar personas, a cobrar vidas. Los chamanes del lugar plantearon que había un Dios que necesitaba ser satisfecho por medio de una ofrenda. Había que hacer una expiación, una propiciación de un animal muy caro, un toro muy específico, y los brujos comenzaron a recaudar dinero de todas las aldeas para hacer efectivamente este sacrificio a este ídolo. Y los cristianos miraron a su pastor, ¿qué hacemos? Y el pastor firmemente les explicó que los cristianos no podían participar de ese sacrificio, ni poniendo dinero, ni estando allí presentes. Obviamente quedaron en evidencia como los únicos
que se oponían al proyecto en contra de la enfermedad, de este bien comunitario. El misionero entró en una lucha espiritual tremenda. Se produjo una mayor distancia con todas las aldeas. Parecía que la iglesia iba a terminar aislada, odiada y finalmente ejecutada por todos mirando a este grupo de personas, los cristianos, de muy mala forma. Pero el misionero comenzó a orar: Señor, esta es una oportunidad preciosa para que tú te glorifiques. Quizás comiencen a morir personas en las aldeas, excepto en tu iglesia, Señor. Excepto en tu iglesia. Una idea fascinante, ¿no? Este pastor comenzó a orar y le dijo al Señor: Señor, esta es una oportunidad única para que te glorifiques. Pero no fue así. Comenzaron también a morir cristianos, familiares, hijos de estas familias de la iglesia. El pastor entró en una confusión, no entendía, parecía que Dios estaba en su contra. Parecía que Dios estaba en contra del avance del Evangelio. Señor, era una oportunidad para que muestres tu poder, pudiendo preservar de esta enfermedad a tu iglesia, y ahora estoy pasando por esta situación. Oró al Señor y el Señor respondió de otra forma. Cuando la iglesia comenzó a sepultar a sus muertos, todos los paganos quisieron estar para burlarse, pero se encontraron con un espectáculo totalmente diferente. Cuando la iglesia enterraba a sus muertos, el impacto fue para los paganos ver una actitud absolutamente diferente de todo lo que ellos estaban viviendo por experiencia propia. Los cristianos tenían esperanza. Los cristianos lloraban a sus muertos, pero con esperanza. Algo que nunca antes se había visto en ese lugar. Y eso abrió la puerta para que muchos llegaran al Evangelio. Así que Dios cambia nuestros planes, ¿no? Dios cambia nuestros planes. Y saben, la esperanza cristiana se presenta siempre en el contexto de las pruebas, del sufrimiento, del cambio de planes. Hay situaciones que uno jamás quisiera pasar, pero son oportunidades para mostrar nuestra esperanza genuina, verdadera en Cristo Jesús. Amén. Así que yo no sé, seguramente hay personas aquí que están pasando situaciones así. ¿Qué hacer? Solo encomendarse a Dios y confiar que Dios está al control y que Él sea glorificado y que Él nos ayude a ser fieles, que nos ayude a aferrarnos a sus promesas y que sea lo que Él quiera. Amén. Pero ese es el contexto de la esperanza en el Nuevo Testamento. La iglesia local, el sufrimiento que no nos gusta, y en último lugar, la esperanza cristiana se presenta siempre en el contexto del servicio. Y yo diría el servicio a pesar de las circunstancias. Versículos 19 y 20. Porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? Yo creo que si aislamos esta pregunta, retórica, por cierto, yo creo que la mayoría de nosotros diría, es Jesús, ¿no? Pero no es Jesús en este versículo. Sigamos leyendo. Dice, ¿no lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Realmente parecería que Pablo aquí se deslizó hacia el pragmatismo y que de repente su ministerio está enfocado en las personas, no en la gloria de Dios.
pero nada más lejos de la verdad. Es imposible decir, yo vivo para la gloria de Dios, pero no me importa la vida de los demás. Pablo conecta su gozo, su gloria, su esperanza con las personas a las cuales él sirve. Y lo explica muy bien. ¿Por qué ese deseo intenso de hacer algo por ellos? Esa preocupación intensa de cómo están, hermanos. Y lo explica aquí. Porque, versículo 19, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Esa es la explicación de su preocupación. Spurgeon expresó lo siguiente, dice, cuando el rey venga en su gloria, entonces será el tiempo de su recompensa, pero no hoy, ni mañana, ni en ningún momento en este mundo. No consideren alguna cosa que consigan o algún honor que ganen como la recompensa para su servicio, por su servicio para su Señor. Eso está reservado para el tiempo cuando el Rey venga en su gloria. No hay que esperar demasiado por nuestro servicio aquí, porque seremos defraudados. Si hay un momento cúlmine de nuestro servicio, será cuando Cristo regrese. En su segunda venida, la manera más apropiada para encontrarnos con Cristo es haciendo lo que debemos hacer. Esa es la mejor forma de prepararnos para la venida de Jesús, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Recuerdan las palabras de Mateo 24? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Saben, hermanos, Pablo nos da dirección sobre qué hacer con nuestras vidas en este mundo para ser galardonados. Sencillamente creo que debemos dedicarnos a lo que Pablo se dedicó. ¿A qué se dedicó Pablo? A hacer discípulos. Parece una empresa tan lejos de nuestros propios proyectos, y obviamente que sí. Hacer discípulos es la tarea que el Señor nos encomendó. Es la tarea de los discípulos, es la tarea de la iglesia. Pablo dice, sean imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Cómo imitamos a Pablo en este aspecto? De poder enfrentar la venida de Jesús sabiendo que cuando en su presencia yo me encuentre, voy a tener gozo, esperanza, corona. ¿Cómo poder llegar a ese momento tan glorioso que parece tan lejano, pero que es inminente? ¿Cómo? Sencillamente haciendo lo que Pablo hizo. Dedicarnos a la gran comisión. No hay algo más importante para hacer en esta vida. La gran comisión la podemos lograr haciendo lo que estamos haciendo cotidianamente todos los días de nuestra vida. No es una tarea que excluye nuestra vida normal, no, es una vida que se solapa a nuestra vida normal. ¿Debemos hacer discípulos? ¿Quiénes? ¿Solo los pastores y misioneros? No. ¿El carpintero debe hacer discípulos? ¿La oficinista, la ama de casa, la madre de varios hijos? Pastor, yo tengo 5 hijos, ¿cómo voy a dedicarme a la gran comisión? Justamente, 5 discípulos. Entonces,
¿Qué es hacer discípulos? ¿Cómo se logra la gran comisión? Parece algo tan profesional. En el campo de la misionología suena como wow, pero realmente el Señor nos encomendó a todos. A mí me gusta cómo lo define Mark Dever. Lo baja, algo tan sublime, lo baja para todos nosotros, para que sea algo accesible. Él dice, ayudar a otros a seguir a Jesús. No es tan difícil, ¿no? Ayudar a otros a seguir a Jesús. El asunto es que para ayudar a otros a seguir a Jesús, yo tengo que estar siguiendo a Jesús. Entonces, ahí tenemos justamente el requisito fundamental. Sigue a Jesús y ayuda a otros a seguirle. De eso se trata nuestra vida. Esa es la gran tarea que tenemos. Pablo dice aquí que los tesalonicenses son su gozo, corona, su gloria cuando Jesús regrese. ¿Por qué? Porque ellos serán finalmente la demostración que Pablo amó a Jesús. Ese es el regalo de Pablo a Jesús. Es la evidencia de que él sirvió a Jesús. Él no llega solo a ese momento clímax para la iglesia. Y mi propósito no es sumar culpa. No quiero hacerte sentir mal, porque si Cristo viniese ahora mismo, quizás estás consciente que no hay ninguna persona que hayas ayudado a seguir a Jesús, pero esa es nuestra forma de contabilizar el fruto. Yo creo que las personas fieles, de alguna forma, están haciendo la gran comisión. Quizás no son conscientes, quizás no contabilizan personas, discípulos, no han fundado iglesias, pero si sos fiel y sos un modelo de cristiano, sencillamente estás siguiendo a Jesús, probablemente otros te están observando y estás haciendo el discipulado. Hace un tiempo atrás despedimos de una de nuestras iglesias una hermana muy amada, muy amada. El Señor me dio el privilegio de verla llegar al Señor desde el catolicismo, desde el paganismo, la idolatría y comenzar a crecer en el Señor. Una de las tristezas más grandes que ella tenía era no tener a nadie a quien ella haya podido guiarle a Cristo. Yo la animaba diciendo que su vida era una bendición para muchas personas. Cuando ella partió con el Señor, realmente se pudo ver algo, una pequeña muestra, un anticipo de lo que ella recibirá en la gloria. Porque los hermanos la apreciaban tanto. Ella era una mujer que llegó al Señor y dijo, bueno, yo sé música, ¿puedo hacer algo? Y ofrendó su vida para servir al Señor en la música. Ella estaba siempre dispuesta a servir al Señor con lo que sea. Ella fue una mujer que siguió a Jesús y ella hizo la gran comisión. No fue misionera, no fue escritora de libros, no fue famosa, pero en el cielo a ella la conocen. Jesús la conoce. Así que, hermanos, sigue a Jesús y ayuda a otros a seguir a Jesús. Interés. Quizás no una gran cantidad de personas, pero puedes comenzar pidiéndole al Señor una persona. Señor, ayúdame a influenciar una persona. Pablo usa el mismo lenguaje en Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estar siempre firmes en el Señor, amados. ¿Se dan cuenta? Gozo y corona mía. En su libro sobre el discipulado, Mark Dever dice,
Dios quiere que estés en la iglesia no solo para que tus necesidades sean satisfechas, sino para que seas equipado y motivado a cuidar a otros. Mejor no lo podemos decir. Hermanos, yo no tengo un problema con la palabra servicio. Tengo el problema con la respuesta, ¿servicio a qué o a quién? Porque muchas personas entienden que la reunión dominical es el servicio a mí. Y ese es un enfoque equivocado. El servicio es en adoración a Dios y es en servicio a mis hermanos. Yo tengo que ir a la congregación pensando cómo el Señor me puede usar en la vida de otros. Y Señor, ten misericordia de mi alma, porque yo necesito que tú uses a otros en mi vida. Y eso es lo que sucede cuando nos reunimos en el servicio. Pero el servicio no es la iglesia sirviéndome a mí. Es algo absolutamente ajeno a la Biblia. Somos una comunidad donde nos servimos unos a otros y adoramos a nuestro Dios. Así que la gloria de Pablo, su motivo de gozo, eran las personas que él había influenciado para bien. Todos somos de influencias, para mal o para bien. ¿Qué comunica tu vida para otros? ¿Comunica pasión por el Señor o apatía? Ese es tu aporte a la obra de Dios. Cuando las personas están cerca tuyo, de alguna forma son motivadas a seguir al Señor, a amar al Señor. Bueno, esa era la vida de Pablo. Había que estar al lado de Pablo, ¿eh? No era fácil, porque su vida espiritual era de alta temperatura. La gloria de Pablo, el motivo de gozo, su corona. Lejos de ser pragmatismo, él entiende que su ofrenda a Dios son las personas a las cuales él sirvió y discipuló. Cuando el himno dice, cuando allá se pase lista por su gracia, mi nombre, yo responderé. Pero qué triste sería que solo mi nombre, ¿no? Por su gracia, otros también estarán allí, que Dios me utilizó en su gracia para evangelizar, para discipular. Algunos tienen el ministerio de Andrés, de llevar personas a Jesús. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántas personas han llegado a Cristo porque alguien les invitó a la iglesia? Gloria a Dios por eso. Debemos desear obtener galardón o suena como un materialismo celestial. Como especular, decir, no, yo no quiero nada, yo me conformo con... No, es bíblico desear ser recompensado. Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador. Dios desea premiar y está agendado en el programa de Dios profético recompensar a los suyos. Es un extra, sí, es un extra. Es un extra, un bonus a la esperanza que ya tenemos, porque Dios no debería recompensarnos de nada, porque todo lo que hicimos lo hicimos en su gracia y es nuestro privilegio, pero aún así en su gracia Dios va a alabarnos y recompensar nuestra tarea. Creer en Cristo me da la certeza de la vida eterna, pero puedo entrar al reino con galardones o sin ellos. Pablo lo dice sin temor. Ustedes, hermanos de Tesalónica, son un motivo de gloria, gozo en la venida del Señor. Por favor, manténganse firmes porque cuando el Señor venga, yo en su presencia, ustedes son mi regalo. Ustedes serán mi regalo. Jesús, aquí están. Te amé como pude, Señor.
con todas mis tentaciones, con mis luchas, con mis subas y bajas, con mis problemas, pero Señor, aquí están, te amé. En mi debilidad, Señor. Mi propósito, y vuelvo a insistir, no es generar culpa y frustración si no ha pasado nada de esto en tu vida. No hay fruto visible, probablemente, por lo menos que no lo veas, pero te podría animar a orar diciéndole al Señor, Señor, este año quiero que sea diferente. Este año no quiero ser apático, no quiero ser infructífero, no quiero ser perezoso, Señor. Quiero alentarte a orar al Señor así. Un escritor dice, no todos podemos ser predicadores, pero todos podemos enseñar el Evangelio cuando tengamos la oportunidad. J. I. Packer dice, el método de evangelismo de Pablo fue principalmente un método de enseñanza. Quizás, para muchos aquí presentes, el primer paso sería estudiar el Evangelio. Porque no podemos dar lo que no entendemos. No podemos dar lo que no podemos explicar. Entonces, probablemente un paso de fe sería en esta mañana decirle, Señor, yo voy a tomar en serio el Evangelio, voy a intentar entender su desarrollo para poder explicárselo a otros. Porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Algunos de ustedes necesitan tomar el tiempo para aprender el Evangelio. Lo han creído, pero no lo pueden explicar. Y a propósito, quizás aquí hay personas en esta conferencia que ni siquiera han creído el Evangelio. Personas que lo entienden y no lo creen, o personas que no lo entienden y por esa razón no lo creen. Bueno, cualquiera sea el caso, necesitas venir a Jesús. Y cualquier tipo de preguntas profundas de tu alma, porque tu salvación está en juego, tu eternidad está en juego, el cielo o el infierno depende de esto. Quizás al terminar esta reunión te puedas acercar a alguien, a mi persona, a los pastores que están aquí, o tu pastor principalmente, y preguntarle, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener esta esperanza? ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Bueno, básicamente, si vienes en esa actitud de humildad y de arrepentimiento, Jesús te va a recibir. Y podemos hablar de eso al terminar la reunión. Finalmente, Pablo dice que su corona son los mismos tesalonicenses en la venida del Señor. Es el reconocimiento del Señor por el ministerio hecho cuando Él regrese. Hermanos, dice allí, versículo 19 y 20, porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿Por qué Pablo nos ama tanto? ¿Por qué Pablo tiene tanto interés en nosotros? Se preguntarían. Porque ustedes, en la presencia de nuestro Señor, en su venida, serán mi regalo a mi Salvador. Hermanos, cuando allá se pase lista, allí estaré. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos seguros, pero seguros, no 99%, 100% seguros, por lo que dice en su palabra, y yo lo creo, que allí estaré? Levante su mano, por favor. Bueno, nos vemos allá. Bueno, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos, por favor, que nos ayudes a vivir nuestros días de esta forma.
haciendo lo que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades, pero pensando siempre en lo que nos has comisionado de hacer discípulos. Señor, aun cuando las personas nos observen, que puedan pensar en ti, que hay algo más allá de nosotros, que eres tú, nuestro amado Dios y Salvador. Oramos en Cristo Jesús. Amén.